¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente. No quería esperar a la charlita para responderle a un par de giles que comentan, como el caso de Patricio Garay, que yo te venía soportando, te venía aguantando, venía desestimándote en los comentarios, mientras más o menos mantenías un perfil, digamos, respetuoso. Cuando ya te querés pasar de piola, la verdad no me caes simpático. Sos un indio pata sucia, sos un pobre tipo. Pero bueno, también hay amigos que por ahí no interpretan a veces cuando utilizo teflón con sellarroscas. eh, Otros lo interpretan, otros quizás lo interpretan pero no lo comparten. Quiero que sepan que este video no lo hago para darle explicaciones a nadie, sino para que vean que lo que yo digo, lo que yo hago tiene un fundamento, no es una explicación. Si yo considerase que hago algo que fuese deshonroso o que dé vergüenza, no lo muestro. O sea, vamos por partes, vamos por partes. Hoy subí un videíto cerca del mediodía donde estaba llegando con los caños que vengo armando en polipropileno roscado de 3/4, a un colector de tanque desarrollado hace 25 años atrás. 25 años atrás. La vivienda de la planta baja está desde la década del 60. Por ende, las bajadas de agua son de esa época. Posteriormente se construyó la planta alta, no mucho después, en la década del 80, pero bueno. ¿A qué voy con eso? Que los caños son dos bajadas galvanizadas que están completamente tapadas. Una de 3/4 y una de media. Así como lo escuchan, así como lo vieron. Bueno, como dije, desarrollé la cañería hasta llegar hasta debajo del colector. El colector sí lo han acomodado, hará unos 25 años, producto de que el anterior se obturó, como ahora se obturaron los caños de bajada. La planta alta es más nueva y no tiene ese problema. De hecho, yo ya le he reemplazado el tema de la bajada en agua caliente. Pero bueno, me han visto llegar, armar una llave de paso donde se ve que por ahí mezclo teflón con hidro 3. También me han visto colocar o dejar colocado, o se ve en el video, la presencia de un acople, que ya voy a hablar del acople también. Pero bueno, este aborigen me desafió a ver cómo me justifico. Yo no tengo nada que justificarme. Yo te voy a contar y capaz que te sirva el dato, como a otros amigos, buena leche y bien intencionados, que miran y por ahí miran y les prestan atención a determinados detalles de la operativa de un tipo que hace 35 años que trabaja en lo mismo. Vos la verdad que bueno, nada. Te venía aguantando mientras mantenías un perfil, digamos, dentro de los parámetros de lo normal. Pero hoy ya me cansaste, la verdad que das lástima. Sos un pobre aborigen. Aborigen, sin origen. Bueno, los fanáticos de la termofusión, habrán notado que los tubo macho vienen en el roscado con una especie de lastimaduras, pero bien, lastimaduras bien, algunas muescas, unos marcados, piezas epoxi, piezas de bronce, muchas de ellas no lo traen. ¿Qué hacemos en ese caso los plomeros? Porque cuando queremos sellar con teflón, queremos poner teflón, ¿qué pasa? Si el teflón es de alta densidad,
como no en este caso, como el caso que estaba trabajando hoy, se patina, no se adhiere. Entonces, ¿qué se hace? Con un arquito de sierra se moletea para darle cierta mordida, ¿no? Estamos hablando de piezas metálicas. Se hace este trabajo, entonces el teflón de alta densidad agarra. Cuando está terminado de hacer este trabajo que les estoy mostrando, muchos lo hacemos con una pinza a veces, de esta manera. Es más rápido incluso. Cuando terminamos de desarrollar todo el moleteado, que queda con cierta asperosidad, hace que el teflón se trabe y no patine. Estamos hablando en alta densidad. ¿Por qué se creen que los tubos macho, por ejemplo, de Aquasystem, vienen con ese moleteado en las roscas? Los de la antigua escuela, para que no se nos deslice el teflón, lo que hacíamos era lastimar levemente, lastimar en el buen sentido, moletear un poquito las roscas para darle, como dije, esa rugosidad, asperosidad, como le quieran llamar, para que se trabe el teflón, sin dañar los hilos de rosca, pero lo hacíamos. Lo hacíamos y lo dejábamos más o menos así. Perfecto. Si lo pudiesen ver de cerca, notarán que si le sigo dando 2-3 minutos más, como mucho, queda igual que un tubo macho de lo que sería Aquasystem. Muchos no entienden, muchos no saben, otros sí, otros van a decir, eso es obvio. Es para que no se escape el teflón. Viene con esas lastimaduritas, en el buen sentido del término, para que no se zafe el teflón. Eso es cuando estamos trabajando en materiales de fierro, de hierro, de acero, macho. Ante la presencia de una pieza macho podemos hacer eso. Ahora, si estamos trabajando con una pieza hembra, es otra cosa. Es otra cosa. Podemos hacer lo mismo, lastimarlo, pero siempre la tendencia va a ser que salga hacia afuera el material sellante que estemos utilizando, sea Hydro 3, sea teflón, sea cáñamo. Si le ponemos en la hembra, la tendencia va a ser que lo lleve hacia adelante, reduciendo el calibre de paso de la pieza. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Me han visto en algunas instalaciones que le pongo a la hembra también. Aprieto, pero tiene que ser una pieza donde yo tenga la posibilidad de limpiar con el dedo el exceso, porque si no eso se cierra y queda chiquitito, se queda cerrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Bueno, llegamos al tema por qué utilizo Hydro 3 y teflón a veces. Porque y me busqué uno bien grande para que se vea, 1,5 pulgadas. Si esto fuese de alta densidad, acá no lo hacemos entrar ni con una orden del juez. O sea, por más que nosotros veamos que esto queda ahí, cuando lo apretamos, se va todo para atrás. Lastimarlo con una hoja de sierra, con una pinza, es plástico, se destruye, se lastima. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace, Tano, en esos casos? Bueno, yo lo que hago es agarro, pongo un poco de Hydro 3, lo esparzo, y pego
pego la primera vuelta de teflón de alta densidad. Entonces, ahí ya quedaría la empaquetadura terminada. Una vez que hice eso, ¿qué hago? Para esta punta, que no se pega a ningún lado, le pongo un poquito más ahí. Ahí. Lo aprieto y se terminó el problema. Cuando yo termino de hacer esta unión, si quiero, le hago una vuelta con el dedo de hidro 3 para que quede lindo y quede todo simétrico. Porque hay veces que amerita que la unión se pueda aflojar. No teniendo esa posibilidad, si unimos material de polipropileno entre macho y hembra, estaba buscando algún codo, alguna pieza con la vista, pero bueno, evidentemente estaba haciendo mecánica, no tengo. Pero bueno, cuando son dos materiales de tengo acá. Cuando son dos materiales de polipropileno, si yo acá le pongo esto, sella rosca verde, que no es hidro 3, en la ferretería de Lucas no había hidro 3, había de este. Cuando yo lo aprieto, y esto se hace solidario uno a uno, para aflojarlo hay que cortarlo. Hay que cortarlo. No sale. No sale. Espero que se entienda. Cuando necesitamos que la unión se pueda aflojar, tenemos que armar con teflón. Si el teflón es de alta densidad, se va a patinar. Vamos a tener la pérdida. De hecho, si tenemos suerte que quede, porque generalmente lo saca todo para atrás. Entonces yo lo que hago, como dije, lo pego. Cuando uno aprieta, que se hace la empaquetadura, todo eso va para atrás, obviamente quedando entre la rosca y el accesorio, y parece que uno utilizó hidro 3 y teflón, obviamente como se ve en el video. Espero que le haya servido a alguno, porque más de uno está dándose cuenta de un par de cosas. Otros se están haciendo los, bueno, listo, déjalo así porque esa yo no la sabía. Y otros están diciendo, qué salame. Bueno, llévense este paquete para Mendoza. Si yo tuviese algo que ocultar o no fuese fiel a mi manera de trabajar, no lo muestro. Hago como hacen todos. Muestran la perfecta. Que para mí está perfecta. Se aprenden 2 o 3 conceptos básicos y de ahí repiten en todos los videos, de todos los plomeros, de todos los gasistas. Se aprenden 2 o 3 pavadas, de todos los electricistas lo mismo. Uno, que ni fue en un video mío, le comenta a un electricista, la térmica se alimenta por arriba. Sí, pero el tipo estaba apurado, le llegaban justo los cables para conectarla por abajo y se acabó. Lo conectó por abajo y lo conectó para arriba. Y sale por arriba. Reglamentariamente está mal, sí, pero lo dejó funcionando igual. Termomagnéticamente funciona lo mismo. Será después ir y corregir el error o corregir la determinación que uno tomó para ganar tiempo. No sé si soy claro. Pero se aprenden 2 o 3 conceptos que lo sacan de un video de un payaso que no sabe agarrar una Stilson y repiten y repiten. Hagan termofusión, déjense de joder. ¿Les gusta la termofusión? Hagan termofusión. Por lo menos, en este video aprendieron por qué las roscas de los tubos machos vienen con esas lastimaduritas. Es para que no se patine el teflón o el material sellante. En caso que, bueno, alguno no lo sepa, de todos estos que comentan acá. Después, el personaje, Larry Gato Tools, comentó, por 20 centímetros de caño le hizo cambiar toda la bajada. Está toda la bajada igual, payaso. Es de la década del 70, está toda tapada. Vos, mejor, llamate a silencio, gato.
Así que bueno, espero que se les haya aclarado un poquito algunas ideas a ciertos tipos que comentan acá, que verdaderamente me importa tres pepinos. Ah, y el tema del acople, ¿saben por qué lo puse? Porque se me encantó las ganas, literalmente. Dije, lo voy a armar con acople. Yo dije, lo voy a armar con acople. No fue tan así, pero yo dije lo armo con acoples y listo. Y refútenme acá en los comentarios por qué estaría mal, ya que estamos también. Yo pedí en la lista de materiales 2 uniones dobles de 3/4. En reemplazo de las uniones dobles vino eso. Perfecto, lo armo con los acoples y para mí está bárbaro. Y no me vengan que la goma se echa a perder y que esto y que el otro. Todas las uniones dobles tienen un sello de goma. Igual que el acople. El mismo material, todo igual. Aguanta la presión, está todo más que bien. De hecho, en el pedazo de caño que muestro, se ve la presencia de un acople. No sé cuántos años hace que estaba eso ahí puesto. Así que déjense de joder. Antes de opinar, dedíquense a hacer. Estaría bueno que el que critica, aunque sea, haya terminado la escuela técnica. Aunque sea. Y por no decir la primaria. Porque acá hay cada analfabeto. Mamma mía, dan vergüenza. Uno se da cuenta de la ignorancia y el nivel bajísimo, bajísimo de instrucción, de cultura, de educación que tienen por cómo escriben. Dan vergüenza, dan vergüenza. No saben diferenciar un ay de una i. No saben. Así que bueno, nada. Obviamente esta no es la charlita, simplemente no quería esperar a la charlita para responderle a este ser despreciable, que la verdad lo venía aguantando tibiamente, o sea, lo desestimaba, porque sé que debe ser el mismo que es Marina, Larry Gato Tools, la vieja del barrio, que no me acuerdo el nombre, y el otro que está, Frilo, Frilo el psicólogo. Acá vienen apareciendo y van cayendo. Desapareció el chamán, porque no existe, uno se da cuenta con el tiempo, nunca existió el chamán, pero van desapareciendo. Mientras, los personajes en el canal están piolas. Me gusta la onda, el ida y vuelta, pero manténganse dentro del margen del respeto porque algún día vamos a saber quién son, vamos a saber de dónde vienen, vamos a saber qué onda. No estamos muy lejos de saberlo, lo digo tanto por Gregorio como por mí. Y después vamos a hablar. Esto es lo que pasa. Esto lo armó Gas Natural. Lo saqué de un medidor hoy en la tarde. ¿Qué pasa? Se le fue todo el teflón para atrás. ¿Se dan cuenta? Se le fue todo el teflón para atrás. Lo armó Gas Natural, ¿eh? Acá no circuló agua, no circuló nada. Miren, cáñamo. O sea, se dan cuenta que todavía le falta ver mucho. Le falta ver mucho para poder hablar del trabajo de otra persona. ¿Y vos hablás del trabajo de Panchejo? Trabajo de Panchejo, trabajo de Panchejo. Si ese no sabe ni siquiera lo que es trabajar. Déjense de joder. Déjense de joder. Ahora, si me hablan de vender, nada, listo, ya está. Obviamente. Yo no sé vender. Yo no sé vender. Ya está. Es 10 veces mejor que yo. Pero vamos a agarrar una pala. Vamos a agarrar una masa. Vamos a agarrar una terraja. Vamos a agarrar herramientas vamos a una carretilla, vamos a agarrar una carretilla y vamos a desarrollar, a ver quién se mueve mejor, quién trabaja y quién vende. Les mando un saludo.